Hace unos días me cuestionaba y me cuestionaba porque alguien me decía, no, yo la verdad de la Biblia lo único que le creo es a Mateo y me centro en estudiar Mateo porque ahí está la palabra de Jesús, incluso en la Biblia mía está resaltada, está escrita en color rojo y es en el libro en donde más palabra de Jesús hay, así que por mi parte yo me conformo con Mateo, ¿no es cierto? Y entonces me cuestionaba yo por qué razón estamos pensando de esa manera, cuando la Biblia íntegramente es veraz, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la Biblia es veraz? Amén. La Biblia pues indudablemente es el libro más vendido de toda la historia de la humanidad. Es el libro que más se ha traducido a más idiomas en el mundo y cada día hay gente leyendo la Biblia. Hay libros que han sido muy famosos y que venden millones de ejemplares, pero pasan de moda, ¿no es cierto? Ya después la gente no los volvió a leer. Ya la gente lo leyó una vez y ya no volvieron a leerlo, pero la Biblia la seguimos leyendo todos los días. ¿Amén? Por lo menos en esta iglesia sí lo hacemos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y por qué lo hacemos? Es porque simplemente la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo podemos comprobarlo? ¿Cómo podemos decir que sí, efectivamente es la palabra de Dios? Yo sé que quizás muchos de ustedes ya tienen pruebas suficientes de que la Biblia es la palabra de Dios, pero quisiera que recalcáramos un poco sobre estos temas, ya que estamos en el mes de la Biblia y queremos hablar un poco sobre la Biblia. Y quiero referirme a segunda de Timoteo, capítulo 3, que nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Y sobre ese tema voy a enseñar la semana entrante. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. O sea que la Biblia es inspirada por Dios. Esta palabra de ser inspirada por Dios, ¿qué significa? La inspiración es algo que es muy propio de la persona que lo hace, ¿no? Por ejemplo, en este momento ustedes están escuchando la inspiración de Miguel Mota, ¿no? Estamos exhalando aire, ¿no? Que pasa por las cuerdas vocales y ustedes escuchan una voz que es la voz mía, la voz de Miguel Mota, ¿no es cierto? Pero cuando leemos la Biblia estamos escuchando ese ruaj, ese espíritu de Dios que está hablando a través de las Escrituras y que está llegando a nuestros corazones. Y es muy diferente escuchar la voz de cualquier persona que escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. De tal manera que la Biblia es inspirada por Dios y es útil, ¿no es cierto? La Biblia es el aliento de Dios, no solamente es una buena idea, no solamente es un libro bueno, no solamente es una muy buena composición gramatical y poética, sino que es confiable. Dice en Salmo 119, todos tus mandatos son confiables. Y bueno, una cosa es que la Biblia diga que es la palabra de Dios y otra que diga que es absolutamente confiable cada una de las promesas que están allí. De hecho, estaba mirando sobre la Biblia y el efecto que ha tenido en diferentes países y salió una publicación muy interesante en la revista Times del año 1992, hacía 30 y pico de años, pero hacían un reconocimiento profundo de la labor de la Biblia en la historia de los Estados Unidos. Y realmente responsabilizaban a la Biblia, ¿no? Y a esas enseñanzas y a esos grandes hombres que siguieron estas enseñanzas del éxito que tuvo Estados Unidos y de su ubicación, siendo una nación tan joven relativamente, logró dominar completamente el mundo. Y hoy vamos a mirar un poco por qué no solamente el Evangelio de Mateo es confiable, o sea, toda la Biblia es confiable, absolutamente toda la Biblia. De tal manera que la idea es que nosotros podamos tomar decisiones basadas en la Biblia con plena confianza de que lo que estamos haciendo es correcto. Y hemos detectado, digamos, unas 7 razones por las cuales podemos confiar completamente en la Biblia. La primera de ellas es que la Biblia es precisa históricamente.
La Biblia no solamente es precisa históricamente, sino doctrinalmente, teológicamente. La Biblia es precisa en cuanto a todas las cosas. O sea, nosotros podemos revisar la historia y podemos encontrar las ciudades, los personajes bíblicos, cómo interactuaron con los personajes de la Biblia, aquellas personas de la política, de los gobiernos, etc. Y podemos entender entonces que la Biblia es precisa históricamente. Y la única razón por la cual el universo funciona es porque Dios realmente estableció todas las leyes del universo. Y todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios y por lo tanto nunca se van a contradecir las leyes que Dios estableció, las leyes de la física, de la química, de la termodinámica, nunca se van a contradecir con lo que dice la Biblia. De tal manera que tenemos que entender que la Biblia es confiable históricamente, científicamente. La Biblia es veraz, la Biblia no se contradice, la Biblia es realmente la palabra de Dios inspirada para que nosotros tengamos un manual de conducta, una guía para poder llevar nuestra vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando estamos hablando de la Biblia no estamos hablando solamente del Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Estamos hablando de todo el contexto de la Biblia. De hecho, el Señor Jesucristo ni siquiera conoció el Evangelio de Mateo. Quizás Él fue uno de los protagonistas del Evangelio de Mateo, fue definitivamente. Y el gran personaje de la Biblia, en toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Jesús. Jesús es el personaje central de la Biblia, de tal manera que todo lo que se ha establecido en la palabra de Dios es realmente hablando de un solo personaje, y ese personaje es Jesús. La Biblia es la palabra del Señor y por lo tanto es verdadera en toda su magnitud, en todo su contexto. No podríamos decir que, por ejemplo, el libro de los Deuteronomios era únicamente para los judíos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ahí encontramos las bendiciones que tenemos si obedecemos la Biblia. Y obedecer la Biblia es obedecer toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y vemos que en las bendiciones dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y esto fue escrito antes del Nuevo Testamento, esto es Antiguo Testamento. De tal manera que esas bendiciones que el Señor nos ofrece en Deuteronomio 28 son vigentes para nosotros ahora también. De tal manera que tenemos que creer que esas bendiciones también son para nosotros, ¿no es cierto? La Biblia fue escrita principalmente por testigos oculares, ¿no? Una buena historia normalmente se da cuando el mismo testigo ocular lo comenta o lo escribe o da su propia versión de los hechos. Pero Moisés estuvo presente cuando se abrió el Mar Rojo, ¿no? Y vio la gloria de Dios allí. Josué estuvo presente cuando se derribaron los muros de Jericó y él pudo darle la gloria al Señor también. Los discípulos de Jesús estuvieron allí cuando él hizo todos los milagros, cuando resucitó a Lázaro, etc. También estuvieron y fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, de tal manera que ellos son testigos presenciales. Juan igualmente estuvo allí y escribió lo que vio. Pedro también, y se lo contó a Marcos, y Marcos escribió sobre el tema. De tal manera que la Biblia, y en especial el Nuevo Testamento, fue escrito por testigos oculares. Los Hechos de los Apóstoles es una narración completa de los hechos acaecidos después de la partida de Jesús. Fue en el desarrollo del ministerio de la iglesia. Y los testimonios que nosotros evidenciamos en este tiempo también son una demostración de que la Biblia es veraz y que la palabra de Dios no cambia, es la misma por siempre, y que Dios es un Dios veraz. Amén. Ahora hay algunas personas que pueden pensar: no, pero es que la Biblia la escribieron hace ¿cuántos años? Hace como 3.500 años empezaron a escribir ese libro y lo terminaron hace 2.000. Y por lo tanto debe haber muchos cambios y muchas acomodaciones y de acuerdo con la cultura y todo lo demás. Pero realmente esto es una percepción perfectamente válida, ¿no? Porque las culturas van cambiando y van afectando las cosas y van acomodando ciertas otras. Pero gracias a la arqueología pudimos establecer que la Biblia es veraz y que es la misma que nosotros leemos hoy, la que fue escrita hace 2.000 o 3.500 años. Amén. Y esto lo pudimos verificar
gracias a un hallazgo que hubo hace unos 60 años, 50 años, en 1947 empezaron a encontrarse los famosos rollos del Mar Muerto en la cueva ¿cómo se llama? De Qumran, en Cisjordania, ¿no? Unos pastores estaban buscando unas ovejitas y entonces botaron unas piedras dentro de una cueva y sonó como si le hubieran pegado unas vasijas de barro. Así que entraron y encontraron allá una gran cantidad de rollos de las escrituras y se los entregaron finalmente a un arqueólogo británico, un señor Leonard Woolley, quien recopiló estos documentos y siguieron buscando durante 10 años más y encontraron cerca de 200 rollos con copias completas de la Biblia. Y la diferencia a lo que nosotros leemos hoy es casi nada, ¿no? Hay libros completos, como por ejemplo el libro de Isaías, lo encontraron completico. El único libro que no apareció en los rollos del Mar Muerto fue el libro de Esther y el libro de Nehemías, lo que nosotros llamamos el libro de Nehemías, que para los judíos forma parte del libro de Esdras. Pero bueno, esa parte no se encontró. Pero de resto estaba absolutamente todo el Antiguo Testamento, ¿no? Indudablemente el Nuevo Testamento no iba a estar ahí, pero el Antiguo Testamento estaba ahí. Y el Antiguo Testamento fue siempre considerado como la palabra de Dios. Los judíos fueron supremamente estrictos en la parte de las copias de la Biblia, ¿verdad? Porque ellos desarrollaron una profesión, que eran los famosos escribas, eran los encargados, eran los copistas de la Biblia, y ellos tenían la tarea de hacer copias idénticas de la Biblia. Y tenían reglas para copiar la Biblia, ¿no es cierto? A tal nivel que ni siquiera confiaban en su propia percepción, sino que no copiaban letras ni ideas para que no cambiaran la redacción ni le pusieran su toque personal. Ellos copiaban letra por letra, ¿verdad? Y las columnas tenían que tener tantas letras de ancho y tenían tener tantos renglones. Estaba predeterminado, ¿no es cierto? Y además, para efectos de control, llevaban un registro de cuántas A's hay, cuántas B's hay, cuántas X hay, cuántas en cada una de las páginas. Y parte de los trabajos de los escribas muchas veces era contar las letras que había en cada página para ver si cuadraban con lo que debía haber. De tal manera que fueron supremamente rigurosos en copiar la Biblia para que el texto fuera siempre el mismo. Y si había algún error en la Biblia, lo que hacían era desechar todo el libro, porque pensaban que estaba contaminado. Eso es algo muy pues, admirable por una parte, por otra parte pudiéramos conseguir que era supremamente drástico, ¿no? Pero ellos pensaban que tenía que guardarse la integridad completa de la palabra y no podían darse el lujo de borrar y corregir y hacer una enmienda en la Biblia. De tal manera que desechaban el ejemplar y tenían que volverlo a escribir. Y esto hizo que realmente la Biblia fuera lo que hoy es, que es la palabra de Dios y que es precisa desde sus inicios, tiene el mismo sentido. Últimamente y lamentablemente se están haciendo nuevas versiones de la Biblia que le están metiendo su toque personal, ¿no es cierto? Poniendo el lenguaje actual y poniendo ejemplos actuales y una cantidad de cosas para supuestamente mayor comprensión de la palabra de Dios. Pero en muchos casos se está tergiversando y se están anulando verdades profundas, como por ejemplo la existencia del Espíritu Santo, ¿no? Es tremendo. Se ha llegado a esos extremos ya. Pero por lo menos si buscamos versiones como la Reina Valera, podremos considerar que es una versión bastante fiel al original. Las pruebas arqueológicas de la Biblia también están ahí, gracias a Dios por la ciencia de la arqueología, que nos ha permitido desenterrar todos esos lugares que en la Biblia se habla de que estuvieron allí. Por ejemplo, el Areópago está allí, lo podemos ir, lo podemos visitar. Encontramos el pozo de Siloé también, que fue donde el Señor sanó a este ciego. El templo de Herodes también. En fin, la arqueología nos ayuda a entender que la Biblia es veraz. De hecho, en la Biblia habla acerca de 34 ciudades, 31 países y 9 diferentes islas. Y todas existen, todas están ahí. O sea,
la Biblia realmente es fiel a la historia también. Y la arqueología nos ha ayudado muchísimo a verificar que toda la Biblia es verdad. De hecho, en alguna oportunidad se pensaba que se dudaba de la existencia de Salomón, ¿no es cierto? Y que él usara caballos con sus carros. Pero la arqueología finalmente descubrió en Megiddo una gran cantidad de establos para caballos, ¿no? Y descubrieron también una cantidad de restos de caballos que se utilizaban para la guerra durante el tiempo de Salomón, era de esa época. En la Biblia habla de un imperio llamado los hititas, ¿verdad? ¿Lo habrán ustedes escuchado por ahí? Pero en la historia casi no se habla de los hititas porque eran de mucho tiempo atrás. Y resulta que los hititas eran descendientes de Cam. Y fue un imperio que estuvo allí, pero desapareció, ¿no? Desapareció hacía mucho tiempo, como unos no sé cuántos miles de años antes de Cristo. Pero finalmente la arqueología encontró como 10.000 tablitas que se supone son el archivo nacional del imperio de los hititas. Y ahí hay una gran cantidad de información importantísima que pues ahora se ha podido rescatar. Además, la Biblia es precisa científicamente. A veces se pensaba que la ciencia y la religión como que no combatían, ¿no es cierto? Porque pues había en la religión tradicional algunos dogmas que se tenían y que de alguna manera empezaron a reñir con la ciencia. Y lamentablemente la iglesia defendió siempre la teoría de que la tierra era el centro del universo y que el sol giraba alrededor de la tierra y no que la tierra giraba alrededor del sol. Y esto realmente fue una polémica en el tiempo de Galileo Galilei supremamente fuerte, y a pesar de que los estudios de Galileo demostraban que la tierra gira alrededor del sol, la iglesia católica dijo no, la tierra está firme en un solo lugar y el sol es el que gira alrededor de la tierra. Y los comulgaron y todo lo demás y lo hicieron incluso renunciar a su teoría, y finalmente dijo no, pero de todas maneras la tierra sí se mueve. En fin, y ese hecho hizo que realmente se tuviera la idea de que la religión y la ciencia eran totalmente incompatibles, porque una cosa era lo que creían los religiosos por dogmas y otra cosa era la experiencia y la vida científica. Pero no hay nada que esté realmente escondido en la Biblia y que no haya sido, no ha podido ser demostrado a través de la ciencia. O sea, en la Biblia nos habla, por ejemplo, de la redondez de la Biblia, de la tierra. Por mucho tiempo se pensó que la tierra era plana, ¿verdad? Y esto era una verdad que duró miles de años. De hecho, se consideró que la tierra estaba sostenida por una gran cantidad de elefantes que estaban montados sobre una tortuga enormemente grande que a la vez estaba soportada en una serpiente sideral, en fin, y que cuando se movían los elefantes entonces producían terremotos y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero bueno, todos esas ideas de la ciencia realmente siempre fueron revaluadas. Y la ciencia finalmente tuvo que reconocer que la Tierra es redonda y que tuvo que aceptar que la Tierra gira alrededor del Sol, y tuvo que aceptar pues una gran cantidad de cosas que están en la Biblia como la redondez de la Tierra, ¿no es cierto? Cuando nosotros miramos la historia de los griegos, por ejemplo, los griegos pensaban que la tierra estaba sostenida por un hombre muy fuerte que se llamaba Atlas, ¿verdad? Y que la llevaba ahí cargada, ¿no? Y entonces le rendían culto a Atlas porque si no, pues íbamos a tener problemas. Los egipcios pensaban que la tierra estaba sostenida del cielo por unas columnas, y entonces montaron unas columnas grandísimas, ¿no es cierto?, para soportar a la tierra que estuviera colgada del cielo. No entiendo cómo era la filosofía, pero de todas maneras ellos lo pensaban de esa manera. Y
algo que es importante es ver cómo la Biblia no dejó permearse por la cultura. Cualquier persona hubiera podido considerar que, siendo que Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que son básicamente tradición oral hasta ese tiempo, él nunca incluyó ninguna de las creencias egipcias dentro de la Biblia. Él, habiendo sido educado, ¿no es cierto?, por los mejores maestros de Egipto, él hubiera podido decir, hombre, pero es que la ciencia nos dice esto, entonces incluyamos aquí, por ejemplo, los 5 pilares, o incluyamos algunas de las creencias egipcias o algunos de los dioses egipcios, metámoslos aquí en la Biblia, que así sean como dioses secundarios. No, él consideró que nada de eso era compatible con la Biblia. ¿Por qué? Porque no era verdad, simplemente, ¿no es cierto? Ninguna de esas creencias calificaba para estar en el canon bíblico, a pesar de que Egipto era el país más desarrollado del mundo. Ellos construyeron las pirámides de Egipto, que nosotros vemos hoy como una obra maestra. Realmente había mucho desarrollo de ingeniería, mucho conocimiento en aquel tiempo, pero ninguno de sus postulados sirvió para que pudiera estar dentro del canon bíblico. ¿Y esto por qué razón? Simplemente porque la Biblia no fue inspirada ni por la ciencia ni por la educación humana, sino fue inspirada por Dios. Amén. De tal manera que cada uno de nosotros tenemos que sentirnos privilegiados por conocer la palabra de Dios y por tener acceso a ella. Dice en la Biblia: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Eso dice en Job 26. Por mucho tiempo la ciencia aceptó que había 1000 estrellas en el universo y que se podían contar el número de las estrellas, que las estrellas eran finitas. Y de hecho vemos muchos planos astrológicos en donde están incluso los nombres de las estrellas y todo lo demás. Pero en el año 150 antes de Cristo, un señor que se llamaba Hiparco se sentó y con toda paciencia se puso a contar las estrellas y le salieron más de 1000, salieron 1221 estrellas. Así que pues se cayó la teoría de que eran 1000, ¿no es cierto? Pero 300 años después, otro señor que se llama Ptolomeo, en el año 150 después de Cristo, se puso a contar las estrellas y le salieron 4 más. Y hoy sabemos que están identificadas miles y miles de estrellas y ya definitivamente han llegado a la conclusión de que no podemos contarlas, que hay quizás más estrellas que los granos de arena que hay en la tierra. Pero eso es lo que dice la Biblia. En Jeremías 33:22, no se pueden contar las estrellas de los cielos. Y yo me imagino que ni Ptolomeo ni este otro señor leyeron la Biblia, si no, no se hubieran atrevido a hacer semejante afirmación. Por mucho tiempo la gente creía que demasiada sangre podría enfermar en el cuerpo, ¿no? Y de hecho, hace unos días me dio hemorragia y mi mujer estaba contenta. Ay, gracias a Dios que le dio hemorragia. Sí, porque no le dio la hemorragia por dentro, claro, ya ha sido gravísimo, ¿no? Pero la gente creía que realmente el estado de salud se daba como consecuencia de que hubiera un perfecto equilibrio entre 4 importantes fluidos del cuerpo, que eran la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre roja y la flema azul. Eso era lo que decían desde la época de Hipócrates, ¿no? Y entonces resulta que la ciencia, los grandes científicos de hace un par de siglos, tuvieron que enfrentar una enfermedad del presidente George Washington, que tenía pulmonía. Entonces ellos pensaron que el problema de la pulmonía estaba en la sangre. Entonces era mejor sacarle sangre para que bajara la enfermedad. Entonces le empezaron a sacar sangre, y sacaron más sangre, hasta que finalmente murió de anemia el doctor George Washington. Posteriormente nosotros ya sabemos que la sangre, al contrario, cuando una persona está enferma le ponemos sangre buena, ¿no es cierto?, para que se mejore. Pero en aquel tiempo hacían exactamente todo lo contrario. Y esto, si hubieran leído la Biblia, se hubieran dado cuenta que no tenían que sacarle la sangre, porque dice en la Biblia que la vida en la sangre está, es lo que dice Levíticos
17, 11. Ahora, en el libro de Levítico, estamos hablando de la época de Moisés, o sea, 1500 años antes de Cristo. Y eso era una sabiduría que se tenía por conocimiento de tradición oral, de 2000 años antes. De tal manera que, ¿cómo sabían ellos que la sangre circulaba por el cuerpo? O sea, solamente hasta el año 1950, en el siglo XVII, William Harvey descubrió que la sangre circulaba por el cuerpo. Antes se consideraba, ¿no es cierto?, el doctor Galen, un doctor griego, decía que el corazón simplemente era una fuente de calor, ¿no es cierto?, y que calentaba la sangre y que por esa razón el cuerpo estaba caliente. Pero en la Biblia dice, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Entonces es importantísimo tener en cuenta la Biblia porque fíjense que tiene una gran cantidad de verdades científicas que quizás las leemos muy por encima y no nos damos cuenta de la profundidad de lo que nos está diciendo. Durante la Edad Media, la peste bubónica mató a la cuarta parte de la gente en Europa, ¿no es cierto? La gente no entendía sobre los gérmenes y sobre la contaminación y entonces ponían a dormir los enfermos en su cama, en su propia casa, con las demás personas y se contaminaba todo el mundo y se moría todo el mundo, ¿verdad? No sabían sobre el tema del contagio, pero no habían caído en cuenta que en el libro de Levíticos, el capítulo 13, versículo 4, dice que si hubiera una persona enferma, que pongan a la persona en cuarentena. Y esto fue la práctica que estuvimos nosotros durante el tiempo de pandemia, ¿no? O sea, esta es una verdad que lleva como 3500 años y apenas la empezamos a poner en práctica ahorita en la pandemia. Y si hubieran tenido en cuenta esta recomendación, seguramente no hubiera muerto tanta gente en Europa como la cuarta parte de la gente que murió, o la tercera parte de la gente que murió de esa peste. Porque en el libro de Levítico nos habla de cómo debe tratarse un enfermo. Dice que se tenga parte en cuarentena durante 7 días, que si sigue enfermo entonces durante 15 días, y si sigue todavía enfermo entonces otros 15 días, y si no, que complete hasta 40 días, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama cuarentena. Dios tenía la razón, Dios siempre ha tenido la razón y la palabra de Dios siempre ha sido verdad. Y así podemos seguir con una gran cantidad de temas, ¿no es cierto?, en donde podemos demostrar que realmente la Biblia es precisa científicamente. En el Salmo 12:6 dice, las palabras del Señor son puras, como la plata refinada, 7 veces y purificada en el crisol. La palabra de Dios es pura, la nuestra no, nuestras palabras siempre están contaminadas por nuestras emociones, por nuestro estado de ánimo, por muchas razones, pero la palabra de Dios siempre es pura y por esa razón tenemos que aceptar esa palabra en todo su compendio, en todo su significado, en toda su profundidad. Las evidencias de la inspiración divina se encuentran en muchos hechos que están registrados en la historia y que si los comparamos con la Biblia nos damos cuenta que realmente la palabra de Dios era la que prevalecía, ¿no? Como por ejemplo la redondez de la tierra. Y de hecho cuando ustedes lean los manuscritos o más bien el diario de Colón, de cuando él había salido, ya llevaba varios meses en alta mar y nada que encontraban tierra, él se metió en un ayuno y en oración clamándole al Señor, diciéndole, Señor, pero es que yo me basé en lo que dice el profeta Isaías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y te ruego, porque le dieron a él 3 días para que si no encontraban tierra en ese tiempo, entonces lo iban a echar al mar y se iban a devolver. De tal manera que hubo una insurrección en la tripulación contra Colón. Pero él en su manuscrito le clamó al Señor, le dijo, Señor, que sea evidente eso que dice tu palabra en el libro de Isaías, ¿no es cierto? Que habla en Isaías 40:22 de que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Y antes de los 3 días, finalmente se cumplió la palabra de Dios y Colón pudo divisar tierra.
En ese libro de Isaías también nos habla de muchas verdades científicas que quizás nosotros lo leemos y lo pasamos muy por encima y no profundizamos un poco en el significado. Por ejemplo, en el Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí nos está hablando de la infinita extensión del universo sideral, ¿no? En 2 de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y aquí nos está hablando de una ley, que es la ley de la conservación de la masa, de la conservación de la masa y la energía, ¿no es cierto? Que es uno de los principios físicos importantes que el hombre ha descubierto, pues, después. Y por lo tanto, la ciencia no es nada más que el descubrimiento de esas leyes que Dios ha establecido, de esas verdades que Dios ha establecido. El ciclo hidrológico, por ejemplo, que todos conocemos, que la ciencia finalmente ya lo ha definido, estaba descrito en Eclesiastés 1:7, dice: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿No es cierto? Ahí nos está hablando del ciclo hidrológico. Y asimismo hay una gran cantidad de evidencias de que la Biblia es precisa científicamente. Pero también es precisa proféticamente. ¿Y qué significa esto? Que todas las predicciones de la Biblia se cumplen o se cumplirán. Y nosotros vemos muchas que se han cumplido y que se siguen cumpliendo, y que el hombre de dura cerviz realmente no se da cuenta de la reprensión que el Señor le hace a través del cumplimiento de su palabra, y sigue todavía empecinado en su forma de actuar. Por ejemplo, lo hemos leído en algunas oportunidades, en Deuteronomios 28:47 nos habla de la maldición que hay cuando nosotros no le servimos a Dios con gozo y con alegría por la abundancia de las cosas que nos ha dado. O sea, nosotros le pedimos al Señor su bendición, pero cuando Dios nos bendice nos quedamos agarrados de la bendición y nos olvidamos de la obra del Señor. Y esto sucedió hace 70, 80 años, más o menos, ¿no? Que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Y estábamos refiriéndonos al pueblo judío, lamentablemente. Servirás por tanto a tus enemigos que Jehová enviare contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como el águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y esto se dio con los nazis, pero lo acabamos de ver otra vez. Jamás con parapentes volando desde las alturas, disparando con ametralladoras a la gente que estaba simplemente bailando alrededor de una estatua de Buda. Lo vieron ustedes hace un par de semanas. Y esta es palabra de Dios y se cumple. Dios no puede negarse a sí mismo. Y es lamentable lo que está pasando con el pueblo de Israel, porque a raíz de la destrucción del templo de Salomón, a raíz de que los judíos tuvieron que buscar a dónde irse del éxodo, se acabó realmente el estudio bíblico para las personas. Y simplemente las personas empezaron a depender de su reunioncita de los sábados y de lo que les diga el rabino. Y no hay una cultura de estudio de la palabra de Dios para obedecerla. Pero lo que tenemos que entender es que esto ya se ha cumplido y se vuelve a cumplir de nuevo. O sea, ¿qué tan probable era que alguien se viniera en un parapente disparando con una ametralladora desde el aire, como si fuera un águila? O sea, eso es una coincidencia bastante extraña. Pero se dio. Y también es una coincidencia bastante extraña que hace 80 años o 90 años, en la Primera y Segunda Guerra Mundial,
se utilizó el avión como un arma de ataque, ¿no? Para identificar un pueblo que estaba atacando a los judíos. De tal manera que la palabra de Dios es veraz y es precisa proféticamente. Ahora hay cientos de predicciones en la Biblia que se están cumpliendo cada vez. Y nosotros las vivimos, ¿no? De hecho, el rey David en sus salmos describió la crucifixión de Jesús. No utilizó la palabra crucificado porque pues no se utilizaba, en ese tiempo no era algo común, pero dijo que iba a ser colgado en un madero, que sus manos iban a ser horadadas y sus pies, aún su costado. De tal manera que sus ropas iban a ser feriadas, iban a ser rifadas, entre otras personas. Que iba a ser sepultado con los ricos, ¿no? Y acuérdense ustedes que él recibió una donación de la tumba. Segunda de Pedro 1:21 dice: ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios hablaron bajo la dirección de Dios. Entonces es importante entender que la inspiración pudo llegarle a cualquier persona. Yo sé que en ese tiempo, y sobre todo en el Antiguo Testamento, no estaba la permanente presencia del Espíritu Santo sobre las personas como puede estarlo ahora en nosotros, porque Dios no había enviado su Espíritu Santo para que permaneciera en ellos. El Señor disponía de su Espíritu Santo para que hiciera visitaciones, visitara de vez en cuando a algún profeta para que le diera una dirección, y esto como producto de la oración y de la comunión del profeta con el Señor. Y el profeta venía y le revelaba ciertas cosas y él le decía al rey: rey, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿verdad? Y esas predicciones proféticas indudablemente siempre se cumplieron. Yo recuerdo algunos casos en la guerra aún, que el rey David le decía: Señor, ¿lo sé atacar por este lado? Y el Señor le decía: no, váyase por el lado por detrás de las balvaneras y tendrás éxito. Y así efectivamente lo hacía y tenía éxito. De tal manera que todas esas predicciones eran completamente confiables, ¿no? Pero hoy la gente, en vez de buscar la palabra de Dios, en buscar al Señor, buscan a los psíquicos, ¿no? Y lo primero que hace el psíquico es decirle: bueno, ¿y usted cómo se llama? No, si usted es un psíquico y lo sabe todo, pues diga cómo me llamo. Deme mi número de mi tarjeta de crédito, pues si se lo sabe. Pero creemos que realmente ellos saben más que Dios y que saben más que la Biblia. Pero todas esas profecías tienen un propósito. Dice en Mateo 26:56, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. El ángel me dijo en Apocalipsis 22:6: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Ahora, la Biblia también es temáticamente unificada. La Biblia no está tocando un tema por aquí, otro tema por allá, y todo el texto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de la redención del hombre. Habla del plan de Dios con el hombre y cómo Dios ha querido tener una relación con el hombre, que finalmente lo ha hecho miembro de su familia y quiere que el hombre no se pierda, sino que finalmente se salve. Ahora, ¿qué es lo importante de que sea una temática unificada? Lo importante es mirar cómo fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita en un lapso como de 1600 años, ¿no es cierto? Fue escrita por 40 personas diferentes, ¿no? 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, y ninguno de ellos se conocía entre ellos. Eso es lo maravilloso del tema, ¿no es cierto? Vivían en culturas diferentes aún. ¿Cómo sería? ¿Por qué estaría tan hilada la Biblia, tan concordante? Pues simplemente porque era inspirada por Dios, ¿no? Otros libros muy famosos como el Corán fueron escritos por una sola persona, ¿verdad? Las anécdotas de Confucio fueron escritas por Confucio, ¿verdad? El escrito de Buda, pues fue escrito por Buda. Pero la Biblia fue escrita por 40 personas diferentes, de edades diferentes, de etapas de vida diferentes,
y siempre trataron la misma historia concadenada. Profetas, poetas, reyes, marineros, soldados, abogados, doctores, médicos, prisioneros, todos ellos participaron en la escritura, en escribir la Biblia, y finalmente encontramos el libro que nosotros tenemos aquí al frente. Y esto pareciera que fuera algo imposible. ¿Cómo puede hacer para que 40 personas de lugares diferentes, en épocas diferentes, puedan entre juntos escribir un libro completo y que sea temáticamente coherente? Realmente esto es definitivamente la obra de Dios. Jesús dice en Lucas 24:27, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras hablaba acerca de él mismo. Entonces note que Jesús se basó principalmente en los escritos de Moisés y dice que por toda la Biblia, aún por el libro de Isaías. De tal manera que Jesucristo confió en todo el Antiguo Testamento y lo utilizó para demostrar su existencia y demostrar su realeza y demostrar que él era el Mesías y que era el Hijo de Dios. Y por lo tanto, si Jesucristo confió en que la Biblia es íntegra y que es la verdad absoluta de Dios, ¿por qué nosotros no debemos confiar en el Antiguo Testamento también? Es la pregunta, ¿verdad? El Nuevo Testamento indudablemente no estaba escrito cuando Jesús lo dijo. Por lo tanto, él se basó siempre en el Antiguo Testamento para hacer todas las afirmaciones acerca de él mismo. De tal manera que lo que está escrito en la Escritura de principio al fin se trata del plan de Dios para redimir a las personas y construir una familia para la eternidad. Y todo empezó con él. El personaje principal de la historia es Jesús. Y recuerden que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan que todo fue hecho por Jesús y sin Jesús nada fue hecho. De tal manera que él participó desde la creación, desde el origen de la creación. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que de ellas dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, dice Jesús, ¿verdad? O sea que todas las Escrituras están apuntando a Jesús. Podemos confiar en la Biblia porque es confirmada por Jesús justamente. Jesús confiaba en la Biblia y confiamos en que Jesús estaba en lo cierto, en que la creencia de Jesús era también un ejemplo para nosotros. Y esto definitivamente debe darnos la certeza de que la Biblia es verdad si creemos en Jesús. En Mateo 5:18 Jesús les dijo, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de esta ley hasta que todo se cumpla. Amén. Jesús hablaba de cada palabra, de cada frase en la Biblia y siempre afirmó que era verdad. Y muchas veces se fundamentó en la palabra de Dios para decir, escrito está tal cosa, ¿no? O esto que está escrito en las Escrituras se está cumpliendo hoy. Por ejemplo, cuando abrió en el libro de Isaías, el capítulo 66, y empezó a leer diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha mandado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los presos, apertura de la cárcel, etc. Y finalmente dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos, ¿verdad? Él siempre utilizó la palabra de Dios para demostrar que siempre se estaba cumpliendo la palabra de Dios. En Lucas 11:28 está registrado el hecho de una mujer que le gritó y le dijo, bienaventurado el vientre que te parió y los senos que mamaste. Ella gritó entero en toda la reunión. Y la respuesta de él fue, bienaventurados aquellos que oyen mi voz y me siguen, que conocen mi palabra y la obedecen. O sea, es más bienaventurado obedecer la palabra de Dios que ser la madre de Jesús, es lo que quiso decir él. De tal manera que obedecer la palabra de Dios
hace que realmente nuestra vida sea transformada y que nosotros encontremos realmente la verdad y que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús creyó en la realidad de las personas, en los lugares de la Biblia. Él creyó en los profetas, Él creyó en Noé, Él creyó en Adán y Eva, en Sodoma y Gomorra, en Jonás, en David, en Salomón, en todos los personajes bíblicos. Todo está registrados en la Biblia, de tal manera que Él nunca se creó una nueva historia ahí, no, simplemente Él se afirmó en todo lo que estaba y nos vino a traer fue un mensaje de salvación. De tal manera que vemos que la palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios fue aceptada en su totalidad por Jesús y nosotros, simplemente por reverencia a Jesús, tenemos que aceptar completamente la palabra de Dios. Otra evidencia de que es la palabra de Dios es que la Biblia ha sobrevivido a todos los ataques. Es impresionante la cantidad de ataques que ha tenido la Biblia a lo largo de toda la historia. De hecho, acuérdense ustedes, en la época de la Inquisición, mandaron recoger todas las Biblias, hicieron grandes hogueras quemándolas. Y eso era el principio, ¿no es cierto? Hoy sería totalmente imposible poder recoger todas las Biblias que hay en el mundo y quemarlas. La Biblia ha sido objeto de ataques siglo tras siglo y siempre se ha mantenido y ha salido victoriosa. La Biblia es la fuente más grande de mucha inspiración para los hombres, de las artes, de la música, ¿no? De la pintura, ¿no? Hoy vemos grandes talentos de la música que nos deleitaron hoy alabando al Señor. Vienen, ¿por qué? Por la Biblia, ¿no es cierto? Desde la época de la antigüedad, desde la época del templo, siempre las artes estuvieron involucradas también con el culto al Señor. Jesús dijo en Mateo 34:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. O sea, las palabras de Dios siempre van a ser verdad y siempre van a estar vigentes. La ciencia cambia. Una cosa que era muy buena hace unos años, después le dicen, no, sabe que no se la tome porque le produce cáncer, ¿verdad? Y lo hemos visto. Y cada vez vemos noticias en los periódicos donde dicen, se retira tal medicina porque es dañosa para el organismo, los daños colaterales son peores que el beneficio que produce. La ciencia siempre se equivoca. Curioso, ¿no? Pero siempre tenemos que tener la certeza de que la palabra de Dios es verdad. Lastimosamente, hace unos años Voltaire realmente escribió algo en contra de la Biblia que se volvió muy de moda en ese tiempo. Y gracias a eso, lamentablemente, la Biblia no llegó a Colombia antes. Pero la Biblia siempre será verdad. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1, 24 y 25, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor. Te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por cada una de las promesas, Señor, que tú nos has dado. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú estableciste las leyes del universo, Señor, las leyes de la física, de la química, de la termodinámica, Señor. Aún estableciste leyes espirituales, Padre Celestial, y estableciste también tu palabra, Señor. Y gracias porque todas ellas, Señor, son concordantes, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, por darnos la oportunidad de conocer tu palabra. Y gracias, bendito Dios del cielo, por beneficiarnos de ella, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, te clamamos, Dios, porque tú, Señor, seas obrando en nuestras vidas, Señor, y colocando en nuestros corazones el deseo ferviente de estudiar tu palabra cada día, Señor, y aplicarla a nuestra vida, obedecerla, Señor, para que podamos disfrutar, Señor, de todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, y que la gracia tuya nos acompañe, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque dice tu palabra, Padre Santo, que tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia, Padre Santo, en tus llagas, en las llagas de Jesús, y que por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido curados, Padre Santo. Y hoy queremos darte gracias, Señor, porque esta palabra es verdad, Señor. Y hoy queremos aplicarla, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo.
Y por lo tanto, Señor, renunciamos a toda enfermedad que haya en nuestro cuerpo, Padre Celestial. La remitimos, Señor, a las llagas de Jesucristo, Señor. Y renunciamos, Señor, a toda enfermedad, Padre Santo, a toda dolencia, Padre Santo. Y declaramos, Señor, que por las llagas de Jesús hemos sido sanados, Padre Santo. También oramos, Señor, por la salud de Toño Rivas, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, su condición, Padre Celestial. Pero hoy, Padre Celestial, lo cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú, Señor, seas obrando en su salud completamente, Señor, en su organismo, Padre Celestial, destruyendo, Padre Celestial, toda enfermedad, Señor, que haya en su cuerpo, Padre Santo. Porque hoy la remitimos a la cruz del Calvario, a las llagas de Jesucristo, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos que allí queda destruida por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que por las llagas de Jesucristo Él ha sido sanado, Padre Santo. Y por eso hoy, Padre Celestial, proclamamos sanidad sobre Él, Señor, y enviamos palabra de sanidad sobre Él, Padre Santo. Y te rogamos, Dios, que tú obres, Señor, un milagro sobrenatural en su vida, Señor, y que la gracia tuya, Señor, le acompañe, Padre Santo. Bendícelo, Señor, sánalo, Padre Celestial. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, para tu gloria, Padre Santo. Gracias también, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Hoy las cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor. Y aplicamos, Señor, tu palabra, Padre Celestial, a sus vidas, Señor. Y reprendemos, Señor, todo espíritu inmundo de enfermedad, Señor. Y declaramos, Padre Celestial, que toda enfermedad, Señor, sale de sus cuerpos, Señor, y se va a las llagas de Jesús. Y que por las llagas de Jesucristo ellos han sido sanados, Padre Santo. Todos nosotros, Señor, remitimos nuestras enfermedades, Padre Santo, a la cruz del Calvario y declaramos sanidad total en Cristo Jesús para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de participar de la Santa Cena, Señor. Bendecimos este pan y esta copa, Padre Celestial.